El amor es la esencia misma del hombre, es la búsqueda del otro y el encuentro con uno mismo, es erotismo. Amar es vivir, buscamos amar y nos defendemos del amor por miedo. El amor es valentía, es coraje, es voluntad. Bienvenidos amigos a nuestro podcast Amar. Soy la doctora Yasmín Marimón y estoy con mi amiga y colega, la doctora Natalia Saldarriaga. Y hoy tenemos un programa muy especial porque hay un amigo muy querido, pero también un humorista muy conocido, pero no es cualquier humorista, es un humorista que hace uno de mis humores preferidos, que es el humor inteligente. Les presento con mucho orgullo y con mucha felicidad a Iván Camejo. Gracias, muchas gracias por esas palabras que por suerte han quedado grabadas. Pues las voy a usar en todas mis presentaciones. Gracias, un placer estar aquí para mí también. Gracias, Ivancito. Bueno, yo a ti te conozco de atrás, de hace mucho tiempo. De muchos años. De muchos años. Y siempre, por supuesto, desde que te conozco, estás haciendo ese tipo de humor, desde Cuba, que es de donde tú y yo vinimos. Cuéntanos cómo comenzaste tu carrera y por qué decidiste que el humor iba a ser parte de tu identidad personal. Yo empecé muy pequeño, casi con 8 años, empecé a hacer teatro en mi provincia natal de Pinar del Río. Y casi todas las obras infantiles siempre tienen un componente humorístico, ¿no? Porque en el teatro infantil se usa mucho el humor de manera didáctica o de manera como para establecer juegos con los niños. Y eso yo creo que fue lo que me causó la primera inclinación así hacia el humor, sentir la risa del público, sentir esa respuesta que es tan satisfactoria para uno, ¿no? Cuando ves que lo que estás haciendo funciona, que se recibe bien. Y ahí estuve hasta el sol de hoy haciendo humor, porque además yo quise estudiar actuación en el año en que terminé lo que se llama el pre, ¿no? No hubo convocatoria para el Instituto Superior de Arte y terminé estudiando filología, pero me gustó porque también ahí estudié mucho teatro, muchas cosas que me interesaban y me sirvió sobre todo para el humor, porque el humor, tú hablabas del humor inteligente, en realidad el humor es un ejercicio intelectual, el humor o es inteligente o no lo es, porque yo pienso que uno debe distinguir entre, digamos, la gente que tiene cierta vis cómica, cierta gracia para hablar o para contar un chiste, y el humorista propiamente, que sí se basa, digamos, en una información cultural, en un trabajo ya un poco más de conocimiento, ¿no? De las circunstancias. Son dos maneras de hacer reír, pero son dos maneras diferentes, ¿no? Una lleva el componente ese intelectual y esa es la que me gusta a mí. Sí, y esa es la que más también me gusta a mí. Y qué bueno que estudiaste filología, porque así me dio la oportunidad de conocerte. Sí, claro que sí. Artes y Letras, Facultad de Artes y Letras. Ahí nos conocimos. Si hay alguien viéndonos de Artes y Letras, deje de fregar en McDonald's y atiéndanos, que estamos los filólogos siempre sin trabajo. La gente te dice, ¿tú eres filólogo? Sí, ¿eso qué es? Bueno, explícame, porque yo no sé qué es. La filología básicamente es todo lo relacionado con las letras, o sea, la lingüística, la gramática, la sintaxis, los idiomas, todo el estudio de las lenguas muertas que se llaman, como el latín, el griego. O sea, es absolutamente inútil para los tiempos que corren, pero es muy bonito para cultivar el espíritu de las personas. Exacto, es muy enriquecedor. Se lee mucho, o sea, una carrera donde hay que leer mucho, mucho filosofía, historia del arte. Latín, estudiamos latín, me acuerdo muy bien del profesor. Todo. Podemos seguir el podcast en latín si quieres, lo que se te van a ir los seguidores. Cuéntame, porque estábamos hablando de que somos Amar y yo pensé que él también era psicólogo. Bueno, él es muy psicólogo en el humor que hace. Porque yo no sé por qué había entendido eso, que era psicólogo y cómico. Pero entonces me encantaría preguntarte
o sea, en el mundo tú vienes de Cuba, ¿no es cierto? Sí. Por lo que entendí, o sea, entonces, cuando estás ahí, estás chiquitico, te enamoras de el humor, ¿no es cierto? Me pregunto a tu alrededor qué estaba pasando, que el humor se volvió como... ¿En qué se volvió el humor para ti? No, Primero a que ver, todo. yo vengo de una generación que tuvo en los años 80 la influencia de cierto humor que todavía sobrevivía en Cuba. En Cuba, por todo este tema de existir un régimen totalitario, se atentó contra muchas manifestaciones que eran en definitiva la expresión de libertad, ¿no? Como el teatro musical, como el famoso Teatro Martí, que era un teatro de humor, pero de crítica social, de denuncia social. Y todas esas manifestaciones habían desaparecido ya en los años 80 y quedaba solamente un humor muy costumbrista, muy blanco, que no aludía a nada en muchos programas de la televisión, sobre todo, que era la más controlada por el Estado, pero con excelentes actores, excelentes actrices que de cierta manera nos cultivaron a todo un movimiento que después, cuando egresamos de las universidades en los años 90, ya teníamos un poco más de conocimiento. Y hay dos elementos que marcaron el movimiento humorístico cubano. Uno fue que en el año 89 el grupo argentino Lelutier va a Cuba a hacer unos espectáculos, y eso fue toda una revelación para la gente que se dedicaba al humor, porque de repente empezamos a ver un tipo de humor que ya no estaba tan regido a las circunstancias del cubano, sino que era un poco más universal, sí, más comprensible fuera de tus propias fronteras, porque cuando uno vive en una isla, y más en una isla con ese tipo de gobierno, estás muy cerrado, y entonces mucha gente no conoce el mundo exterior o no está preparado para ese mundo exterior, para otros públicos, para otras culturas. Y este movimiento universitario que emergió en los principios de los 90 tenía esa diferencia que era sustancial de trabajar el humor con pretensiones más universales y hacer un tipo de humor ya desvinculado de ese costumbrismo, de ese chiste típico basado en el machismo o en el tema de la raza, y tratar cosas más profundas de la sociedad, de la política, etcétera, etcétera, lo cual nos acarrió varios problemas con las autoridades incompetentes, pero era en definitiva el tipo de humor que decidimos hacer y que marcó toda esa década, que además fue una década en Cuba muy fuerte de crisis, que eufemísticamente se llamó periodo especial para ponerle un nombre bonito, una crisis, pues, se murió una pila de gente, una desnutrición total, y un éxodo sobre todo de muchas personas que salieron. Bueno, tú debes tener conocimiento de eso, todo el tema de la gente que cruza el estrecho de la Florida por el mar, todo eso en balsa. Y en medio de todo eso nosotros estábamos tratando de ofrecer una mirada que, como debe ser el humor, que debe ser buscar no siempre la risa como resultado final, sino la gracia desde el punto de vista espiritual. El humor, yo pienso que es algo que más que hacer reír, lo que busca es tratar de lograr un estado de satisfacción espiritual. A veces se expresa a través de la risa, pero a veces puede ser simplemente cuando tú creas una empatía con el público, porque los problemas que estás tocando son comunes a ese público que tienes ahí. Y yo creo que en ese sentido se logró. Lo que pasa que esa misma crisis desarticuló prácticamente todos los colectivos de humor que había en los grupos. Mucha gente emigró, mucha gente se dedicó a lo que habían estudiado, a otros trabajos. De repente se volvió muy económicamente muy inestable, ¿no? Vivir solamente de eso. Pero yo creo que básicamente esa visita de Lelutier en el 89 y esos primeros grupos que salieron, el grupo Salamanca, el grupo Nos y otros, porque siempre hay gente que está como a la vanguardia, son como los pioneros de un estilo que después nosotros vamos bebiendo y vamos aprendiendo de eso.
esos finales de los 80, principios de los 90 fue fundamental para marcar lo que es incluso el humor en Cuba hoy en día y en Miami, porque gran parte de esos comediantes viven aquí en Miami hoy en día. ¿Y tú tenías un grupo allá que marcó? Yo tenía mi grupo, Humoris Causa, se llamaba. Hacíamos un humor para espacios de teatro, entre otras cosas porque los medios de difusión masiva son muy fuertemente controlados por el gobierno y por supuesto la censura era mucho más fuerte, ¿no? En la radio, en la televisión. Pero el teatro era un espacio que, o bien porque ellos lo subestimaban, o bien porque no era un espacio tan aglutinador como la televisión que puede llegar a millones de personas al mismo tiempo, el teatro siempre en Cuba fue un espacio con un poquito más de libertad. Y por eso era que en los festivales del humor, que, o sea, tú viviste esa etapa, era masivo aquello, eran las filas inmensas, la gente revendía las entradas con tal de ir a los festivales, porque de cierta manera la gente quería ver en boca de un artista, de un comediante, algunas verdades que ellos por diferentes motivos no podían decir o no se atrevían a decir. Sí. Y esa catarsis, esa empatía que te digo, es fundamental en el humor. Es como que el humor les daba un poquito de libertad, ese momento de libertad y esa nutrición al alma, como dices, de poder expandir las alas cuando no podemos, ¿no es cierto? Porque además el humor es en esencia subversivo. El humor es el mecanismo con el que opera el humor es el de subvertir, el de poner en tela de juicio los valores o los cánones que están establecidos desde el punto de vista cultural, político, social, familiar. Y entonces el humor siempre va a atacar y va a ridiculizar algo que representa una autoridad, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, ya sea, o sea, es muy difícil, digamos, que una persona se ría de un viejito que de pronto resbala y se cae y se da un golpe en la calle, porque esa persona no representa para ti un poder, al contrario, una persona que más bien se ve como desvalida. Sí. Y entonces la risa es una especie de mecanismo de superioridad, pues cuando tú te ríes de algo, de cierta manera te estás poniendo por encima de eso. O sea, desde el punto de vista intelectual o incluso físicamente estás por encima de lo que tú eres capaz de reírte. Lo que no te hace reír es algo que tú o temes o respetas, o el miedo y el respeto tienen la misma raíz, hablando de filología, tienen la misma raíz latina, o sea que hay mucho de miedo también en el respeto. Entonces eso, el humor rompe todas esas estructuras y es por eso que a veces es muy polémico también, porque a veces la gente dice, bueno, ¿hasta dónde puede haber un límite en el humor? ¿Hasta dónde puede haber cosas que no deben ser objeto no de burla, sino de risa, ¿no? de tocar dentro del humor? Y muchos artistas te van a decir que si de verdad la libertad en su concepto más puro existe, tú puedes tocar, tú puedes hacer humor de lo que tú quieras. Sí. Pero es muy diferente, digamos, en el caso nuestro, de los latinos, que venimos de toda esta tradición judeocristiana que heredamos de los españoles, de un catolicismo muy rancio, muy, los inventores de la Inquisición. Para los latinos a veces nos es difícil tocar ciertos temas, son tabúes en lo sexual, en lo religioso, porque siguen siendo temas tabúes que uno trata de esquivar. El humor en inglés, el humor americano, es mucho más libre en ese sentido. También ellos tienen una base de religiones más modernas, protestantes, un poco más abiertas, no tienen esa tradición católica tan fuerte que tuvimos nosotros. Pero un americano te puede hacer un chiste, se cayó mañana un avión, el tipo sale en un programa y hace un chiste con ellos. Eso es impensable, para nosotros es impensable. La gente decía, Dios mío, ¿cómo te vas a burlar de eso? Bueno, se me vino algo a la mente tan interesante porque tuvimos un capítulo que hablamos de la sexualidad y la doctora Marimón nos comentó sobre digamos, abiertos que son los cubanos en la sexualidad, en cierta parte, ¿no? Y lo interesante es que también estábamos hablando de que los americanos son más cerrados cuando se trata de la sexualidad y sin embargo en el humor hay algo que es contrario, o sea, no se toca la sexualidad
aunque somos, o sea, y los latinos en sí tendemos a ser más calientes, digámoslo así, Sí. ¿no es cierto? Y en cambio los americanos que son más cerrados en ese tema, son más abiertos, riéndose Yo de creo él. que cada cultura establece como sus parámetros, ¿no? De lo que se considera un tabú o no. Sí. Y a veces lo sitúan en lo sexual, a veces en lo familiar, a veces en lo... por ejemplo, hay muchas familias que se tratan de usted. En Colombia pasa mucho, incluso parejas que se tratan de usted. Y por ejemplo, en Cuba el usted se utiliza como respeto o algo, pero a la vez si tú tratas de usted, por ejemplo, a tu novia, estás creando como una distancia. Y entonces el cubano no te dice usted, te dice mami, cosa rica. Y si le dices a usted. Pero ya decirle, tú le dices, usted quiere comer algo y tu novia te va a mirar, usted qué No, y si tienes 40 años y te dicen usted, te dice, por favor, Sí, usted, que además de esto que no sabe No nada. me trate de usted que no soy tan viejo. Esa es También. una frase que usan mucho los cubanos. No me trate de usted, que yo estoy joven todavía. Es así. Cada sociedad pone sus parámetros, sus cosas. En el tema de la sexualidad, el humor cubano lo ha tocado muchísimo. Hay muchos chistes relacionados con el sexo. Por supuesto, muchos en toda esa zona machista que ahora incluso desafortunadamente ha sido hasta censurada de muchos medios, ¿no? Muchos chistes relacionados con el tema del sexo y todo eso por el machismo o por lo racial. Yo creo que el humor es una manera diferente de ver la misma realidad que puede ver una persona de una forma y el humorista la filtra como en un prisma y lo ofrece distorsionada, ¿no? Pero no creo que haya una intención, digamos, en el humor de menospreciar o cuando uno se divierte, digamos, a costa de algo que se convierte en un género, como los chistes de gente que son lenta de pensamiento, que cada país tiene los pastuzos, o los gallegos para los argentinos, los pinareños para nosotros cubanos, o los gochos para los venezolanos. Entonces, todo el mundo tiene una región para hacer ese tipo de chistes, lo cual te da a entender que en el fondo tú no estás queriendo decir que esas personas por vivir ahí tienen un coeficiente intelectual menor, ¿entiendes? Que lo lea así es un aberrado. Es simplemente para divertirse, para reírse, sin que eso se vea como algo denigrante, ¿entiendes? Que es lo que pasa a veces también con chistes de este tipo relacionados con el sexo, que muchos tienden a ser machistas, otros tienden a ser un poco más de tipo de humor negro, como ese el tipo que le dice al otro, ¿habrá sexo después de la muerte? Y el otro dice, bueno, eso depende de quién te haga los torces. Son cosas así que a lo mejor la gente dice, no, pero qué fuerte está eso, está divertido. De eso se trata, de despojarse un poco de ciertos tabúes, de ciertas ataduras, ¿no? Culturales, mentales que uno tiene. En el sexo, me imagino que cuando una persona va a buscar terapia dentro del sexo es precisamente porque tiene ciertos límites que no ha logrado traspasar y que le impiden quizás tener una comunicación con esa otra persona que es óptima al menos, ¿no? El humor es así. Cuando tú te trancas y no te ríes de algo porque crees que puede ser esta gente te dice, no, pero yo con ese tema no juego, no, pero yo con esto no. Todo es susceptible, porque además el tener sentido del humor implica que tú debes ser capaz de reírte de ti mismo antes de reírte de los demás. De ver en ti mismo también un objeto risible, una cosa... Hay un podcast muy bueno que está haciendo un amigo colombiano, creo que es Eugenio Sanín, comediante. Ellos están haciendo un podcast interesantísimo que invitan gente con defectos físicos, con diferentes defectos físicos, pero gente que va ahí a burlarse de esos defectos físicos, ellos mismos. Y es un podcast delicioso, es súper agradable, no tiene nada así morboso ni nada. Y los tipos, la gente que ha ido se ha sentido tan bien, pues se ha sentido liberada. Porque tú puedes tener un defecto físico, un problema, una condición, ahora también el lenguaje se suaviza mucho,
pero si de verdad tú te consideras una persona igual a los demás, como mismo yo me burlo de ti, me puedo burlar de ti también, ¿entiendes? Porque se supone que tú eres igual, yo no te estoy viendo, ay, pobrecito, tiene un problema, no. Si tú eres igual a mí, tú no eres pobrecito, tú eres igual que yo. Y esa es la manera de aceptar a esas personas también. Qué interesante, sí, porque, o sea, si tú piensas en el humor, lo que hace en el cerebro, ¿no? Estamos hablando de una liberación de diferentes neuroquímicos, como es la oxitocina, la serotonina, la dopamina, todas las endorfinas. Bueno, las endorfinas que tienen que ver con el sistema, es como analgésico, ¿no? A tu cuerpo, o sea, que si estás en dolor, te libera del dolor. La dopamina con el sistema motivacional, ¿no? O sea, es el sistema de recompensa del cerebro, quiere decir que te da placer. La serotonina con la depresión, o sea, no estás deprimido, sino ahora te sientes más contento, más alegre. Y la oxitocina, que es la hormona del vínculo, que tiene que ver con la empatía, con la simpatía, con todo esto que se produce. O sea, estoy pensando en el grupo, en esos festivales de humor, donde todas las personas venían juntas y compartían algo en común, ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, porque todo el mundo liberaba oxitocina en ese momento cuando se reía, es un bienestar colectivo. La risa es un fenómeno social, es un gesto social, decía Henri Bergson, un francés que estudió mucho el tema, tiene un libro muy importante que mucha gente cita sobre el tema de la risa como gesto social, como algo que ocurre en colectivo. Por lo general, tú te puedes reír solo, pero cuando hay un grupo, a veces la risa de los demás te empuja a reírte a ti también. Porque es como contagiosa, ¿no? Sí, el contagio emocional, ¿no? Nosotros íbamos a hacer un trabajo en Cuba durante 3 o 4 años con un grupo de neurofisiólogos de la Escuela de Medicina, buscando precisamente eso, la respuesta de la risa en el sistema inmunológico, en todos los procesos metabólicos que hay en el cuerpo cuando una persona ríe. Y estuvimos haciendo muchas presentaciones en lugares donde había personas con enfermedades terminales, con cáncer, estuvimos en el sanatorio de la gente del SIDA, estuvimos en varios sitios y ellos hacían sus mediciones de la presión arterial, de varios síntomas, ¿no? Antes y después de los espectáculos, y es un trabajo de lo más bonito que está ahí archivado en la Escuela de Medicina de La Habana, que incluso tuvimos hasta la posibilidad de tener una vez a Patch Adams, norteamericano, el conocido como el payaso de la risa, que era este señor que hay una película sobre él que la hizo Robin Williams, de este tipo que iba por los hospitales actuando. Patch Adams estuvo allá en Cuba y intercambiamos ahí muchas cosas. Es muy interesante porque la risa tiene un poder curativo también. Sí. O sea, ya no es solamente de satisfacción espiritual, sino que metabólicamente te puede ayudar con muchas cosas. Sí, exacto. Fisiológicamente te llena de todas estas buenos químicos y psicológicamente te libera del estrés, de la ansiedad. O sea, yo creo que necesitamos risa ahora en todas partes, seguro. Incluso cuando vamos muchas manejando. Muchas veces te libera de los mocos. Es lo que más rápido te libera. ¡Uy! Tú dices, no, qué pena. Pero me encanta que trajiste a Robin Williams porque él se suicidó y él era cómico, ¿no? Increíblemente. Sí. Era siendo un comediante, fíjate hasta qué punto uno tiene una personalidad social y una personalidad individual que a veces como que no, bueno, quiero decir que ocurre así siempre. Por ejemplo, yo soy muy yo en cualquier contexto, ¿no? Así de pedante y de hablador. Pero hay personas que son muy diferentes cuando están solas. Y hay personas que a veces les cuesta trabajo reconocer que necesitan quizá una ayuda exterior. Sí. Porque quizás ellos no son capaces de transitar un camino que los lleve a dejar, por ejemplo, una adicción o a recuperarse por una pérdida familiar. Y a veces negar eso lo que hace es que, me imagino yo, no soy psicólogo, pero me imagino que te va como acumulando. Y es un momento en que sucede una cosa así donde ya no hay marcha atrás, porque además imagino que para una persona atentar contra su vida tiene que llegar un momento ahí de... Sí, es que no hay salida, no hay otra salida, solamente esto. Muy duro. Y sí, y porque también el humor y muchas veces es como un mecanismo defensivo, ¿no? O sea, te está protegiendo de estar en contacto con esas emociones que son tan dolorosas. Y eso no solamente para, bueno, en el caso de Robin Williams, pero también para muchas personas es así. De hecho, a veces yo estoy con una pareja en la sesión trabajando y yo, de la forma que trabajo con las parejas, es que los pongo
pongo uno enfrente de otro. Tengo 2 sillas con rueditas y bueno, a veces las pongo solamente a mirarse a los ojos, no sé qué, y uno sale a veces con una broma, ¿no? Ahí, por supuesto, evidentemente se están defendiendo porque se están sintiendo incómodos de estar tan cerca. No, bueno, entonces la intervención es, ok, el humor me encanta, que bueno, vamos a utilizarlo, pero no aquí en este espacio, ¿no? Porque si no, sigues escapando de lo que realmente estás Claro, sintiendo. porque a veces es un escudo también. También es un El escudo. humor puede funcionar como un arma para subvertir ciertos problemas sociales, ciertas cosas que tú quieres, sobre las que quieres llamar la atención, pero también funciona como un escudo para uno. O sea, crearte una satisfacción ahí ficticia para tratar de esconder algún dolor, alguna cosa. Sí. Sí, por eso, Hablamos de cómo es curativo, ¿no es cierto? Curativo socialmente. Y me pregunto yo cómo ha sido curativo, si piensas que ha sido curativo para ti en tu vida personal. Yo creo que sí, a mí me ha ayudado en muchas cosas. Me ha ayudado, por ejemplo, cuando uno emigra, uno siempre se enfrenta a una sociedad nueva, a problemas nuevos, sabes que esta ciudad es bastante estresante, se maneja mucho, se pierde mucho tiempo, veníamos hablando sobre el tema, porque a veces cuando uno va a Europa, que está más tranquilo, se pasa yo acabo de meter una semana en Portugal y me duró un mes, porque es así, todo tranquilo, todo relajado, y uno a veces llega alterado y quiere que te atiendan ya, y la gente, pero calma, estamos aquí, estamos de vacaciones. A mí me ha ayudado en muchas cosas, por supuesto, me ha ayudado digamos, a sobreponerme a toda esa inestabilidad que a veces tiene el mundo del arte, que es muy complicado, a quedarte sin trabajo, a perder una relación, todo eso influye, por supuesto. Sí. Por supuesto, siempre y cuando tú sepas que estás usándolo como mecanismo, ¿no? Tampoco, tú te tomas una pastilla pues te duele la cabeza, pero no es que tampoco vas a estar tomando esa pastilla toda la vida. Tienes que buscar la causa del dolor de cabeza para ver si puedes por otra vía. Es lo que yo pienso, pero sí, por supuesto, te ayuda muchísimo y ayuda a los demás. Y es muy satisfactorio, sobre todo cuando tú haces una función o publicas un meme, algo en la red y alguien te escribe y dice, coño, yo tenía el día hoy fatal y vi esto y como que se me arregló el día. O gente que te dice, yo vine a ver el espectáculo y me sentí súper bien y me hacía falta, yo lo necesitaba, no sé qué. Es muy rico porque uno siente que ha hecho como un bien. Sí. Es Y una encima terapia. te lo pagan. Exacto. es una terapia, es un antes y un después de cuando tú vas a un espectáculo de humor, sobre todo ese tipo de humor que además también te hace pensar, no es que estás ahí riéndote, no. Estás recibiendo la risa, pero también estás pensando en algo importante. Sí. Esta misma obra de teatro que tú fuiste, Laponia, que es una obra que básicamente lo que tiene es un contraste entre el temperamento ese latino y los finlandeses, que son gente con un temperamento diferente, son más fríos, más... Entonces, el humor está ahí en ese contraste, pero a la larga la obra toca temas que son muy comunes a todos los latinos que vivimos aquí, que es, por ejemplo, lo familiar. Nosotros venimos de culturas que son muy familiares, muy de vivir con los abuelos, con los tíos, los nietos, y entonces cuando uno viene aquí se aleja de su familia. Hay gente, por ejemplo, que ha perdido familiares y no ha podido regresar a su país a despedirse, y entonces todo eso dentro de la estructura de humor que tiene la obra está planteado todo ese problema. Entonces la gente se ríe pero también llora. Ay, sí. Porque recuerda, o sea, le toca de cerca muchas de esas cosas, ¿no? Se Sí. sienten identificados, es la empatía esa de la que te hablaba al principio. Sí, hay un momento de la hora en que tú ves todo el mundo está con los mocos. Sí, así. No, la hora está y la van a poner de nuevo. Ahora viene una segunda temporada. Ahora vamos a hacer una segunda temporada en los meses de agosto, septiembre y octubre. Sí, y yo recomiendo a todo el mundo que la vaya a ver porque los va a poner también a pensar. O sea, yo la quiero volver a ver solamente porque hay pensamientos que se me quedaron en el aire cuando la estaba viendo. Sí, yo pienso que es una obra buena porque habla también un poco de los mitos que uno se cree, porque, o sea, básicamente es la historia de un matrimonio cubano que va a ver a ella, a su hermana que está casada con un finlandés. Ellos tienen 2 niños, pero ellos llevan al niño de Miami porque le dicen que esa es la casa de Papá Noel, ahí en Finlandia. Tú sabes que se vende, Laponia se vende como el lugar donde Papá Noel vive, qué sé yo.
Y llegando ahí, la chiquita lo primero que le dice es que Papá Noel no existe, son los padres los que compran los regalos y le jode todo ese sueño, toda esa expectativa. Y entonces toda la bronca en la obra va en torno a eso. ¿Hasta qué punto tú educas a tu hijo en la fantasía esa de creer en ciertas cosas o hasta qué punto tú le explicas cómo es la vida real? Y en definitiva, cualquiera de las opciones son válidas. Sí. Porque más allá de que, digamos, de que tú ya como adulto no creas en ese tipo de cosas, igual la vida sería muy aburrida si uno no tuviera alguna fantasía, algún sueño, si uno no esperara que el niño se duerma para ponerle un regalito. Sí. Son cosas bonitas que creer o no es una cosa secundaria, ¿no? Con respecto a lo que eso influye en la armonía, ¿no? Que puede crear en una familia. Sí. La sorpresa de... Sí, no, La obra va de eso. Va de eso y demás, que no lo vamos a decir, pero hay otras cosas también que son muy buenas. Ivancito, y en tu vida personal, hablando ya del amor, bueno, mencionaste el cambio, el ajuste a una nueva cultura, separaciones, en fin, pero ¿te ha ayudado el humor para conquistar? Sí, claro, por supuesto, porque no soy un galán, ni mucho menos. Yo tengo que utilizar la palabra para conquistar, la palabra y el humor. Bueno, si fui galán, lo fui hace muchos años, ya no tanto. Pero sí, ha funcionado porque además la palabra tiene un poder de seducción increíble y el humor también. Y sobre todo, cuando una gente ve que una persona de cierta manera lo hace reír o lo hace sonreír, le otorga ya cierto valor a esa persona. Eso es importante. Sí. Yo creo que una sonrisa es algo que es muy bello en cualquier rostro. Más allá de que una persona sea más bonita o más fea. Cuando una gente sonríe se ve bien. Es muy raro que alguien sonriendo no se vea bien. Aunque le falten dientes, no importa. Pero es raro que no se vea bien porque la sonrisa es algo muy satisfactorio. Sí, es verdad. Son muchos músculos ahí trabajando en una imagen que es muy bonita. Es verdad, no, de hecho, cuando yo le pregunto a las parejas qué fue lo que te atrajo de uno y del otro al principio, muchas veces me dicen eso, no, que me hizo reír, no, y que siempre me hace reír. Sí. Es algo que se valora mucho en la conexión, en el vínculo afectivo de la relación. Que se empieza a reír cuando te vea desnudo. Ahí sí tiene que pensar que ese tipo de risa ya no era la que tú querías lograr. Una risa nerviosa. Pero bueno, no me ha pasado. ¿No te ha pasado? Yo suelo apagar la luz. No, eso es muy... Yo creo que el humor es un mecanismo de comunicación muy interesante porque, ya te digo, no solamente entre el artista y el público, en una pareja, en una familia, casi siempre uno tiene un tío, algo en la familia que es como el cuentachiste, como el tipo simpático, entonces el tipo que uno quiere tener en todas las fiestas, en las comidas, porque tú sabes que esa risa es como un mecanismo de unión, que te mantiene unido a una persona, a un familiar, a una pareja. La gente que es así como amargada, como aunque te guste físicamente, aunque sexualmente sea a lo mejor, siempre vas a sentir que hay algo ahí que porque tú no puedes traer tu estrés a comprimir a los demás con eso, ¿entiendes? Tú puedes tener 20.000 problemas, y todos tenemos, ¿no? Sí. Y todo el mundo cree que sus problemas son mayores que los de los demás. Pero una cosa es lidiar con eso y otra cosa es tener una comunicación que a lo mejor incluso hasta te ayuda a lidiar con eso, porque a veces, es lo que hablábamos ahorita, uno no puede solo, necesita de otra persona. Y el humor es muy, muy importante en ese sentido. No quiero decirte que va a tener una relación que te estés riendo la vida entera, pero es muy rico. A mí me gusta mucho. ¿Y para ti qué cosa es el amor? El amor, yo creo que eso es un sentimiento muy lejos de la razón y de todos los mecanismos intelectuales, ¿no? Está más a lo pasional, más a lo irracional, pero es muy válido, un sentimiento muy válido. Yo he llorado por amor, he escrito por amor, he hecho cosas por amor,
he cogido un tren en Cuba del occidente al centro del país, que eso te puedes meter una semana en el tren por amor. O sea, sí, eso es una cosa grande. O sea, se dice así, pero no. Yo he hecho muchas cosas por amor y locuras y todo, porque hay algo, es como una fuerza que te mueve a pesar de ti mismo. Es increíble, porque incluso hay gente que aún habiendo sido maltratado físicamente o psicológicamente, siguen amando a una persona. Y es increíble cómo eso es una fuerza tan, a pesar de uno, que te mantiene atado a algo que tú a lo mejor hasta reconoces que no te conviene o que no te funciona. Y sigues ahí enganchado. Pero, sí. Ya a estas alturas de la vida yo trato de tener el amor ahí controlado. ¿Cómo así? Explica. Controlado. No, porque yo soy una persona felizmente soltera. Vivo solo, vivo en la playa, tengo mi hija. Que para mí sí, eso fue descubrir el amor de verdad. Sí. Ese amor que es incondicional, que es a pesar de todo. Y bueno, la soledad no es una cosa recomendable tampoco, no se lo recomiendo a nadie, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Disfrútala por ahora, mientras pueda, ¿no? Bueno, a ver, no siempre tiene sus amigas que pasan y nos hacen la visita, pero bueno, ya eso es otro tipo de... Y que te hacen reír. Y que te hacen reír. Pero me ha gustado porque yo escribo mucho, lo que más hago es escribir. Y escribir es un acto solitario. Tú no escribes conversando con gente, o sea, uno necesita tranquilidad, soledad para escribir y básicamente es a lo que yo me dedico, es lo que más hago. Iván, y cuéntanos un poquito de eso, de cómo tú utilizas el amor, pero también en tus obras sobre el humor. ¿Estás escribiendo algo ahora que quieras comentarnos? Estoy escribiendo una obra que tiene mucho que ver con el humor político, que es en definitiva el más delicioso de todo, porque es el que subvierte las grandes estructuras de poder. Y entonces aquí hay, ¿sabes?, todo un tema con las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Y estoy escribiendo una obra que tiene que ver con una embajada cubana que abren en Hialeah y todo lo que eso significa, ¿no? No es exactamente una obra sobre el amor, porque es una gran locura de todos estos sistemas fallidos que al final siguen vendiendo un discurso muy edulcorante, muy bonito, pero que en la realidad son un fracaso, tratando de sobrevivir al ideal, dando ahí los últimos estertores ahí pero es muy simpático, tiene una cantidad de chistes políticos, eso que yo sé que la gente le agradece mucho, porque el humor político es delicioso. Hay una obra que yo escribí en el año 96, creo que fue. Increíble, eso es viejo, Ahora una gente me pasó el otro día, me dice una persona, no, yo nací en el 2000, digo, ¿cómo en el 2000? Digo, bueno, pero es que tiene 24 años. Es que el que nació en el 2000 tiene 24 años. Es verdad. Uno no, para mí una persona mayor de edad y adulta era que había nacido en el 80 y pico. Bueno, pues yo escribí una obra que se llama Amores Ridículos. Esa obra la ha montado mucha gente, menos yo, la ha montado una pila de gente. La montaron un grupo en Ecuador, la montaron en Cuba, la han montado varios grupos, en Venezuela, me acuerdo una gente de instructores de arte me mandó un video una vez en la graduación. Y la obra básicamente trata sobre las diferentes formas de ver el amor. Son 3 personajes de Shakespeare que encarnan eso, o sea, Otelo, que es todo el tema de los celos, el machismo, el amor ese que es controlador, que es Hamlet, que es el tipo más filosófico, más racional, que hay problemas más importantes que estás pensando si te vas a enamorar o no, y Romeo, que es ese amor pasional, ciego. Entonces estos 3 personajes se encuentran en una taberna, están reflexionando en torno al amor desde la perspectiva de cada uno. Y ahí aparece el Don Juan de Tirso Molina, que además ha estado con la mujer de los 3. ¿No? Que ellos han estado reflexionando, el tipo se acostó con la que es ya la cosa del pragmatismo, ¿no? Sí. Es una comedia muy, muy simpática, porque además tiene que ver con eso, se llama Amores Ridículos por eso, porque a veces uno
teoriza demasiado y vive poco, ¿entiendes? Y la teoría en definitiva sale de la vida, de la experiencia, de la práctica. Es verdad, la tenemos que poner entonces aquí, traer para Miami, porque aquí no a lo mejor la hacemos y te doy la exclusiva para que la transmitas en tu canal, claro que sí, sería muy bueno. Amores ridículos. Amores ridículos, me gusta. Sí, te voy a pasar el guión de la obra, al menos para que lo tengas, para que lo veas. Buenísimo. Está bueno. Y también, ¿Lo podemos hacer para un podcast en vivo? no, lo podemos meter en el teatro, bueno, presentarlo en el teatro. O una lectura, tú sabes que las obras de teatro no solo se hacen como representación, a veces se combinan los actores y la leen, la hacen leída, la graban leída, y es bueno, con intenciones y todo eso. ¿Y lo que estás escribiendo ahora lo quieres poner también en teatro? ¿Lo quieres traer acá? Sí, la idea es hacerlo en el teatro, hacer una temporada. Yo estoy trabajando en ese espectáculo de la embajada y en uno que estoy haciendo con 2 comediantes, uno venezolano y uno colombiano. Estamos haciendo un espectáculo que básicamente es la visión desde la perspectiva de cada cultura de lo que es Miami, Estados Unidos, el primer mundo, la migración. El tipo que llega y que siempre cuando vivía allá, él oía decir la gente que iba a Miami triunfaba y después se da cuenta que lo que trabaja aquí en un bar para 20 personas. O sea, todo ese tipo de sueños frustrados, otros realizados, y tiene mucho que ver con eso desde la perspectiva de un venezolano, un colombiano y un cubano. Me encanta. Eso lo vamos a hacer, ese espectáculo lo vamos a hacer creo que en junio. Buenísimo. En el J-Mail Night Center, ahí en el downtown. Vamos a estrenarlo ahí, creo que el 15, si mal no recuerdo, no, el 8. El 8 y el 15 de junio. Buenísimo. 2 sábados. Buenísimo. Bueno, pues ya podemos invitar a la gente. Sí, claro ya, que sí. Ya saben. Se van a llamar 3 por 1. O sea, 3 pague por 1 1 y ría con 3. Sí, pues los latinos tenemos que vendernos aquí en oferta, porque aquí los inmigrantes somos ciudadanos de segunda, tenemos que tirarnos en oferta. Bueno, ya saben, en junio va a estar Iván con una obra espectacular, así que los invitamos a todos, 3 por 1. Así mismo. Sí, buenísimo. ¿Quieres preguntarle algo más, Ivancito? Bueno, se me vinieron cosas, pero creo que aquí lo cerramos con broche. Yo hablo tanto que ya te respondí hasta lo que no me preguntaba. No, te tengo, pero no quiero ponerme muy personal. Te lo preguntas después que se acabe el programa. Por mí, yo soy un libro abierto. Lo que a veces en braille para que la gente no vea nada. No, porque sabes que dijiste algo que yo soy muy teórica. Mi cabeza piensa así, y tú dijiste que tú escribes mucho y también dijiste que estás solo. ¿No es cierto? Y, pues yo estaba casada por 20 años y 21 y he sabido separar esas dos. De quitarte los taxes, ¿no? De quitarme los quitarte un año más. 21 menos los taxes, 20 años más. Yo 17 estuve. O sea, es difícil, ¿no es cierto? Porque cuando me meto en algo, me meto. Se mete en ese juego que no quiere salir y lee y escribe, ¿no es cierto? Y si es dificultoso, si entra mi esposo a hablar y vas, ay, no, mentira, I love you, ¿no es cierto? Y me pregunto cómo te ha afectado eso a ti, porque tú eres escritor, me imagino que también eres teórico. ¿Te ha afectado en las relaciones y eso ha sido una causa por las... No, porque, a ver, yo trato sobre todo de dedicar un tiempo a la creación que no siempre para crear es disponer de tiempo físico, porque a veces tú tienes 3 horas pero no se te ocurre nada, y esas 3 horas ni te sientes porque no vas a escribir nada. Pero yo trato por el oficio sobre todo, porque cuando uno escribe para la televisión en vivo, tú tienes que tener todos los días el guión del show. Y yo estuve casi 5 años escribiendo un programa en vivo diario. Yo me levantaba por la mañana y tenía que escribir el guión del show. Y luego cuando estuve con Alexis Valdés, un comediante cubano muy conocido, yo le escribía en ocasiones el monólogo y luego las cosas relacionadas con los invitados, y eso era diario. Eso te crea un oficio de cierta manera, que tú destinas un tiempo de, bueno, dejo a la niña en la escuela a las 8:30, tengo de 8:30 a 3 de la tarde o a 4 de la tarde, y ya después cuando la niña viene, que se acostó, que se durmió, bueno, aprovecho un rato ahí en la madrugada, si se puede, si no, ya se queda como para el otro día. Tú vas tratando de organizarte,
Pero sí, desgraciadamente a veces tienes que parar lo que estás haciendo, pues la niña quiere que tú veas algo, quiere jugar contigo, y es tu niña. Bueno, ahí estás hablando de la niña, yo estaba hablando de relaciones amorosas. De relaciones, no, a mí nunca me ha molestado, de verdad. O sea, cuando la mamá de la niña es productora, estudió igual de producción de televisión y cine y todo eso, entonces son carreras muy afines. Ok, que se sabe. Sí, Okay. no tenía, pues imagínate, una gente que se Sí, son personas que conocen, que están en el ambiente, que te entienden, entonces... Entonces, tengo más preguntas de parejas, porque entonces ya estoy de chismosa. ¿Qué chismosa. pasó? ¿Qué pasó con la relación? No, pero eso ya después se pregunta después de un cajón. Bueno, qué barbaridad. hay cosas que duran toda la vida y cosas que se acaban. Pero bueno, hasta que llegamos, porque nos toca parar. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Gracias Iván Camejo. Aquí para nosotros la verdad que es un orgullo para mí entrevistarlo, además de la conexión que tenemos hace mucho tiempo. Aunque pasamos a veces tiempo sin hablar. ¿Sí? Después cuando nos volvemos a ver, cuando nos volvemos a ver siempre es como si hubiéramos hablado ayer. Sí, así mismo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, y Iván. este espacio maravilloso. Gracias. Y vamos a poner ahí una información de las otras obras de teatros que vienen, las que vienen en junio. Y bueno, también la información de Iván, si te quieren contactar, ¿verdad? Para cualquier cosa. No me contactes. Cualquier cosa. Yo Si te quieren hacer alguna pregunta. Síganme por Instagram. Síganlo por Instagram. O sea, ¿cuál es tu Instagram? Sí, IKMEJO. Aquí abajo seguro va. Y por Facebook. Y por Facebook, porque yo a veces estoy en Facebook y veo un post de él y ya me hizo el día. Sí. Te voy a seguir. Yo soy de los que uso las redes para poner memes, cosas simpáticas, cosas chistes, todo eso, y promoción de mí. O sea, no lo uso ni para reflexionar, ni para hacer nada de política, ni de deporte, pues tú sabes, la gente ahora se cree que son periodistas gracias No, si quieres tener a un las buen redes día. sociales. Todo, doctor, periodista, psicólogo. Todo. Si Tiene quieres tener mundial de un- fútbol, tú ves la gente se faja, se dejan de hablar. No, yo no opino sobre nada, mi Facebook es para divertirse. Si quieres tener un buen día, sigan a Ivancito. Gracias, Y ahí. muchas gracias. Bueno, Síganos. Gracias. Les mandamos un beso con mucho amor y síganos en nuestro podcast Amar.